Un saludo cordial a todos. Bienvenidos a este quinto video acerca del hecho religioso de la parte introductoria de la serie Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica. El hecho religioso es un tema fundamental para la teología y muy amplio para ser tratado de manera breve en estos 11 cortos videos que pretendemos realizar. Cuando nos acercamos a este tema, se nos plantean dos consideraciones distintas: ver a la religión como una práctica o como objeto de estudio académico. Se trata aquí de introducir en lo posible una justificación real del por qué explorar el hecho religioso. Es decir, responder al cómo y al por qué el ser humano contemporáneo, a pesar de lo complejo de nuestro mundo, aún sigue inquieto por el hecho religioso. Por supuesto, sin desconocer la existencia de las diversas perspectivas académicas desde las cuales se le puede estudiar. Entiendo que se debe revisar el tema no puramente desde el punto de vista académico, sino igualmente desde aquel que pueda tomar en cuenta las inquietudes reales de nuestro mundo en cuanto a lo religioso. Experimentar una búsqueda en nuestro mundo con todas sus variantes de cómo se vive la religión, de cómo se le excluye o de cómo se le interpreta. Observar las diversas reacciones ante lo religioso. Descubrir cómo está la situación religiosa en nuestro mundo. Por sobre todas las cosas, responder si hay interés hoy por la religión en nosotros. Se trata de entender en lo posible algunos de los distintos términos relacionados y a su vez distintos, tales como la religión, las creencias, la fe y la religiosidad. La religión se ha definido como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de las prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Las creencias, por su parte, son el acervo de verdades que son propias de cada religión. Es entonces que la religión implica institucionalizar las creencias y manifestarlas en y con los actos de culto propios de cada una de ellas. En cuanto a la fe, al menos en el cristianismo, esta tiene una implicación mayor que las creencias, pues éstas se mueven en el ámbito de lo cognoscitivo, según sean las diversas formulaciones, ya que en ella se amplía a un comportamiento más total. En la fe cristiana se creen las verdades, pero se tiene fe en las personas. Se cuenta con ellas. Las creencias son la fe traducida en un conjunto de dogmas que están expresadas litúrgicamente en el credo. Pero eso es sobre todo la fe en el Evangelio, como es expresado en Marcos 1:15. Convertíos y creed en el Evangelio.
Ese es el objeto de nuestra fe. Pero la religión no es solo creencias. Se extiende a las manifestaciones externas de esas creencias. Recordemos que en las religiones lo fundamental es lo cultural. Aunque en la fe cristiana el culto es solo una parte de ella, para los cristianos la religión no es solo culto, es sobre todo una vida, pues la asistencia a la iglesia debe entenderse solo como un indicador de la fe. En el catolicismo, la fe, según lo leemos en el Catecismo de la Iglesia, en su numeral 26, dice: cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. En el Catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte de las 4 se dedica a la profesión de la fe. Para ser más precisos, de los 2.865 numerales, 1.209 se dedican a la profesión de la fe, es decir, el 42% del catecismo. En el Catecismo de la Iglesia Católica se lee: es el mismo testigo de la fe como don que Dios que ha hecho a la Iglesia y a través de ella al mundo. A través del Catecismo, la Iglesia es una madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. Y esto entonces nos lleva al concepto de la religiosidad, que es algo innato a todo ser humano, quien la manifiesta de manera distinta. La religiosidad ha estado, por cierto, expuesta al duro juicio del proceso racional, discursivo, autosuficiente, que expresa que fuera de lo empírico no hay nada. Ahora bien, lo importante es entender cómo se manifiesta la religiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre religión y religiosidad? La religiosidad se refiere fundamentalmente a la praxis, mientras que la religión pone el énfasis en las creencias y los dones. Dios le pague por su atención. Gracias. Muchísimas gracias por el interés. Esto a mí me hace feliz. Nos vemos en el 6º video de esta serie, Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Espero lo estén disfrutando tanto como yo en realizarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.